Buenos días a todos. Hoy es 8 de marzo y yo quisiera comenzar con esto. El que las mujeres tengamos un rol dentro del cristianismo no está en discusión, lo hemos tenido. Que ciertos roles y figuras femeninas han sido exaltadas dentro del cristianismo tampoco está en discusión, sí ha habido. Han sido mujeres admiradas y celebradas como santas. Es cierto. Sin embargo, eso no quita que las mujeres nos hemos salvado de ciertos actos de violencia dentro de la misma iglesia, que son propias de pertenecer a tradiciones religiosas patriarcales. Y yo quisiera que nosotras, aquí, mujeres de interludio, viéramos un poco de historias de mujeres de la Biblia y que los hombres que están aquí presentes hoy también puedan ver de diferentes puntos de vista estas historias de mujeres de la Biblia. Y no solo para que construyamos desde interludio unos roles compartidos dentro de la iglesia, sino para que vayamos más allá, para que afuera tengamos también unos roles compartidos. Las mujeres siempre han jugado un papel muy importante en la formación de muchos hombres, de grandes líderes de la sociedad, de grandes personas dentro de la iglesia. Pero entonces aquí viene un primer rol que nos ponen a las mujeres, que es la mujer que educa. Pero de eso les voy a hablar más adelante. Vamos a comenzar con algunas de las mujeres que yo considero grandes mujeres de la Biblia. Y vamos a comenzar con Débora. Débora fue profetisa, fue la única jueza que llegó a ser cuarto juez de los israelitas después de la muerte de Josué. O sea, fue una supermujer. Débora era fiel a Dios. Cuando muchas personas cometían pecado, Débora seguía siendo fiel a Dios. El pueblo de Israel iba hasta su sede, iba lejos, caminaba lejos para ir a encontrarse con Débora y para pedirle consejos a Débora. Tenía una excelente reputación como profetisa y como jueza. Y su historia se cuenta 2 veces en los capítulos 4 y 5 de Jueces, por si lo quieren ir a leer. La historia de Débora es importante porque es uno de los pasajes más antiguos de los que se habla de una mujer cuya fe superó o complementó la fe de hombres. Cuando llegó la guerra contra los cananeos, ella comprendió que Israel debía ir a la guerra. Ella fue donde Barak, que era como el líder que dirigía el ejército israelita, y a este Barak de repente parece como que le falta valor, como que cree que no puede ser que ellos vayan a ganar la guerra. Sí, y ¿cómo no iba a pensar eso? Si el ejército era más del doble de lo que ellos tenían. Y aquí llega Débora y le dice: no, tenemos que ir y vamos a ganar. Incluso cuando ya iban a comenzar en la guerra, Barak dudó. Y entonces Débora lo acompañó en fe. Bueno, porque esto es algo muy importante. Barak le dijo: yo creo que yo no tengo valor para hacerlo, pero si tú vas conmigo, yo voy. Y ella se fue a la guerra. Y yo me imagino, si hoy día no es tan normal que una mujer vaya a la guerra, imagínense en aquellos tiempos. Y ahí estaba Débora. La cosa es que Barak, cuando ya se iban a enfrentar, él dudó. Y entonces Débora le dijo esto: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Estaba convencida que iban a ganar. Ella estaba segurísima que iban a ganar. Y bajo el liderazgo de Débora, Israel tuvo paz durante 40 años. Bajo el liderazgo de una mujer, hubo paz durante 40 años. Además, yo veo esto, vean,
Débora fue la única jueza de Israel. ¿Cómo es eso de que la mujer no puede hablar y tomar liderazgo? Así que, mujeres, seamos valientes y tomemos los lugares que Dios nos ha puesto a nosotras. Y hombres, seamos de apoyo mutuo, compañeros de guerra, como lo fue Barak con Débora. Vamos a ir a María Magdalena. María Magdalena era una mujer que seguía a Jesús de verdad, que lo seguía de verdad. Vamos a ir a Lucas 8. Dice: después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Y aquí yo subrayé unas cositas en amarillo. Primero, porque no era que a Jesús solo lo acompañaban hombres, lo acompañaban algunas mujeres, dice ahí. María, la que llamaban Magdalena, y no es que el apellido de María Magdalena era Magdalena, es porque ella venía de un lugar que se llamaba Magdala. Y vean que aquí algo que a mí también me llama la atención es que dice, habla de Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Eso me está hablando de una persona, ¿verdad?, de alto rango, que tiene dinero también. Susana y muchas más que las ayudaban con sus propios recursos. Las mujeres ayudaban a Jesús con sus propios recursos. O sea, con su propio dinero. Las mujeres que estaban ahí tenían sus propios recursos para ayudar en el ministerio de Jesús. Y algo interesante aquí es que en esta época era social y políticamente incorrecto el que las mujeres siguieran a Jesús, pero ahí estaban ellas, siguiendo a Jesús, valientes, enfrentaban el pensamiento y retaban el pensamiento normal de esta cultura. Y ahí yo me pregunto, ¿qué habrá pensado los otros discípulos, hombres? ¿Verdad? En medio de una cultura donde piensan que la mujer no vale nada, donde la mujer no tenía opinión, no tenía ni voz ni voto, no era nadie. Incluso vemos en varias partes de la Biblia donde dice, había tantos hombres, sin contar mujeres y niños, porque las mujeres y los niños no contaban, no valían. Pero ahí estaban estas mujeres. A pesar de eso, Jesús se rodeaba de mujeres de las cuales Él había sanado, mujeres que Él dejaba que contribuyeran en su ministerio. Jesús se trae todo eso abajo y le da un lugar a la mujer, porque Él dice que el reino de los cielos es para todos, para los pobres, para los ricos, para las mujeres, para todos. Para los pecadores, para los necesitados. Y Jesús vino a romper con todos esos esquemas culturales. Y eso también está disponible hoy para nosotras. A lo que voy es que estas mujeres eran muy valientes, que María Magdalena era súper valiente. No le importaba qué creía o decía la cultura por ser ella mujer. Ella simplemente quería estar ahí, aprender. Ella sabía que debía estar ahí y se mostró simplemente valiente. Ella lo siguió. Y estas mujeres no era que solamente lo seguían, era que eran aceptadas. Era que Jesús vino a poner una cultura nueva, donde todos los que estaban rodeándolo a Él aprendieron esa cultura de aceptar y de darle un lugar a las mujeres. Y María Magdalena, no sabemos si era que ella había
heredado algún dinero o de dónde era que sacaba el dinero, pero vean que dice que estas mujeres apoyaban con sus propios recursos. Y aquí quiero hacer énfasis en algo. Ustedes han visto que muchas veces se habla de una teoría de que María Magdalena era prostituta. Sí, porque viene el pensamiento de dónde sacaría la plata, ¿verdad? De algún lado tenía que salir esa plata. Y es justamente lo que pasa hoy en día, donde vemos que mujeres que llegan a un alto rango, a un puesto alto de trabajo, y entonces se oyen ahí los rumores diciendo, ¿y quién sabe cómo llegó ahí? Seguro se acostó con el jefe. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Porque es que creemos que las mujeres no podemos llegar a altos rangos simplemente por lo que somos. Sin embargo, María Magdalena era millonaria. Hay una investigación de arqueólogos donde fueron y compraron un lugar grande en Magdala y empezaron a hacer excavaciones y se dieron cuenta de una ciudad millonaria, que era la ciudad de donde venía María Magdalena. Y la investigadora, ya les digo cómo se llama, Jennifer Ristin, afirma en su nuevo libro, María Magdalena, Percepciones desde la antigua Magdala, que María Magdalena no era una prostituta, sino una mujer adinerada, influyente y clave en la vida de Jesús. La cosa es que ella tenía dinero y ella decidió invertir su tiempo y su dinero en Jesús, de invertir su tiempo y su dinero en el ministerio de Jesús. ¿Y en qué y con quién invertimos nosotros nuestro dinero? Habla mucho de nosotros. Nos habla de nuestras prioridades. Nos habla de quiénes somos y en qué creemos. Y yo estoy segura que todos los que estamos aquí creemos en ayudar a los pobres. Y que todos los que estamos aquí creemos en Interludio, porque por algo estamos aquí. Y entonces yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros damos de las cosas que nosotros tenemos, en lo que creemos? ¿Cuántos de nosotros damos aquí en Interludio? ¿Cuántos estamos dispuestos a dar? Y no solo a dar en nuestros recursos humanos, o sea, sirviendo en los ministerios, sino cuánto estamos dispuestos a dar económicamente hablando. María Magdalena fue intencional. Ella sabía que tenía que dar y ayudar en su ministerio para que el ministerio creciera. ¿Cuántos de nosotros somos intencionales? María Magdalena creía verdaderamente en Jesús lo suficiente para invertir su dinero, y no por eso debería sorprendernos cuando ella siguió a Jesús, inclusive aún cuando muchos lo abandonaron. Vean este texto. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Pero María Magdalena siguió con él hasta el final. María Magdalena estuvo ahí, al pie de la cruz. María Magdalena caminó para llegar a la última cena. María Magdalena quería estar con Jesús. María Magdalena estaba fielmente, estaba devota a Jesús. Y esa devoción es una entrega total a una persona. Es la irresistible atracción a una idea y a alguien a quien nosotros amamos. Los evangelios de Mateo, Marcos y Juan hablan de que María Magdalena estuvo con Jesús cuando fue crucificado. Ella pudo escuchar cuando Jesús se volvió y le dijo a Juan que cuidara a su mamá. Ella estaba ahí, ella estaba presente. Ella presenció cuando todo oscureció y cuando tembló y se rasgó el templo. Ella estaba ahí, en medio de un montón de gente que gritaba por la muerte de Jesús.
Los demás discípulos no estaban ahí, solo Juan, su mamá, María Magdalena y algunas mujeres. Y no era fácil estar en medio de una situación donde uno ve que están azotando, que están maltratando a alguien que uno ama. Muchas veces cuando está el dolor frente a nuestros ojos, lo que queremos hacer es irnos de ahí. Pero María Magdalena estaba ahí. Era una tragedia ver que la persona que le había dado una vida diferente a ella, que le había dado un sentido, que le había dado amor, que le había dado el poder aunque fuera mujer, estaba siendo maltratado. Tal vez hubiera sido más fácil irse, pero ella estaba ahí hasta el final porque ella era leal a Jesús y no podía separarse de él. De hecho, gracias a ella es que se sabe a dónde se llevan el cuerpo de Jesús. Vamos a ver este texto que está hablando de José de Arimatea, un fariseo, miembro del consejo que había creído en Jesús. Dice, este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Era el día de preparación para el sábado que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. María Magdalena lo siguió hasta ver a dónde colocaban el cuerpo de Jesús. Qué chiva la búsqueda de María Magdalena. A ella no le importa nada, no le importa lo que dicen, no le importa lo que está pasando. Ella simplemente quiere estar ahí, a la par de Jesús. Inclusive en medio del luto y del dolor, ella lo sigue. Pero ¿qué hacemos nosotros en medio de nuestros lutos, en medio de nuestro dolor? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos a Jesús? ¿O simplemente a veces decimos, no, ya no está ahí, yo no lo siento, me abandonó? ¿Qué hacemos nosotros? La muerte es dura, perder a un ser que amamos duele y duele mucho. Entonces nos podemos imaginar cómo fue para María Magdalena vivir estos momentos, ver el cuerpo de Jesús sin vida, pensar que ya nada iba a ser igual, pensar que ya todo se había acabado. La persona a la cual ella le debía todo ya había muerto, pero ella no pierde la esperanza. Ella lo sigue buscando. Y yo me pregunto, ¿me acuerdo yo de las promesas de Jesús? ¿Me acuerdo yo que las promesas que Jesús hizo y me ha hecho son para siempre? María Magdalena fue la última en dejar a Jesús el día de su muerte. Estuvo ahí hasta el final y lo siguió a la tumba y luego fue la primera en llegar a la mañana siguiente. Vamos a ver este texto, no va a aparecer completo, pero yo se los voy a leer completo. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles.
Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Veamos el orden de cómo pasaron las cosas. En algún momento de la madrugada ocurre un gran temblor y se mueve la piedra que estaba tapando el sepulcro de Jesús. María Magdalena llegó de primera, pero no llegó sola, llegó con otras mujeres, con 2 mujeres más. Que de hecho yo me imagino que ellas venían pensando, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a mover esa piedrota? Pero cuando llegan se encuentran que la piedra ya no estaba ahí, estaba corrida. Las mujeres entran al sepulcro y se encuentran que está vacío. Y entonces ahí fue donde María Magdalena corre a contarle a los discípulos y se encuentra con Juan y con Pedro que venían de camino. Y entonces les dice lo que pasó. Y Pedro y Juan empiezan a correr. Juan es más rápido, entonces llega de primero, pero Pedro es más impulsivo, entonces entra de primero. Se le encuentran vacía la tumba y hasta ese momento es que Juan y los discípulos entienden lo de que Jesús tenía que resucitar. Y entonces en ese momento dice que fue donde ellos creyeron y se fueron a contarle a los otros. Se fueron ellos, pero quedaron las mujeres ahí. Y entonces en ese momento entran las mujeres, se les aparece un ángel y les dice que vayan y que cuenten. Y entonces esas mujeres se van y queda María Magdalena sola. Y entonces aquí sucede lo más chiva de todo. María Magdalena está llorando y cuando el ángel le pregunta que por qué llora y ella dice que porque no sabe dónde está Jesús. Y entonces pasa esto, apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba del huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús, y ella se volvió y exclamó, Maestro. Jesús le dijo su nombre y ahí ella lo reconoció. Y a mí esto me hace palpitar mi corazón porque cuando Jesús me habla a mí por mi nombre, yo lo puedo reconocer. María Magdalena es la primera en ver a Jesús resucitado. No es cualquiera, es la primera persona en ver a Jesús resucitado. Incluso ella se le tira a abrazarlo y Jesús hasta la tiene que frenar, ¿verdad? Como ahora con el coronavirus que decía José Pablo, suave un toque, ¿verdad? Y dice, espérese que no he subido al Padre. Pero María Magdalena está ahí, ella quiere aferrarse a Jesús, ella se le tira encima y lo abraza. Ella quiere estar ahí. Y esta es la característica de María Magdalena, ella vivía aferrada a Jesús. ¿Abrazamos nosotros a Jesús como María Magdalena? ¿Vivimos aferrados a Jesús? Y yo sé que aquí, en este auditorio, no soy yo la única que a veces me siento obligada a buscar a Jesús. Que a veces cuando estoy en situaciones de desesperación es cuando más lo busco. Pero si está todo bien, a veces me acuerdo de él, a veces no. Pero yo quiero ser como María Magdalena, aferrada a Jesús en todo momento. A mí me sorprende demasiado la devoción y la lealtad que tenía María Magdalena. Ella amaba a Jesús y no tenía miedo de demostrarlo. Ella lo siguió cuando muchos lo abandonaron. Ella fue obediente hasta el final. Y Jesús le da un lugar en la historia que nadie le puede quitar. Tenemos que tratar de aprender de ella y de imitar su gran devoción, su profundo amor a Jesús. Y ahora quiero hablar de María, la madre de Jesús. Porque yo creo que no podemos
hablar de las mujeres de la Biblia sin mencionar a María, que fue una gran mujer. Para mí, la más valiente, la que decidió voluntariamente enfrentar lo que fuera por Jesús, la que decidió enfrentar cualquier adversidad, cualquier crítica por llevar en su vientre al Hijo de Dios. Vean qué interesante, María, la mamá de Jesús, al igual que María Magdalena, fue llamada prostituta. Como no sabían de quién era Jesús, de qué hombre era Jesús. Y ustedes saben que en la cultura por aquellos rumbos, los niños eran llamados hijos del papá. Mi papá es de ascendencia libanesa y es interesante ver cómo llaman allá a los hijos. Si yo hubiera nacido allá, yo me llamaría, mi papá se llama Juan Jacobo, entonces yo me llamaría Laura Juan Jacobo. Me llamaría mi nombre con el nombre de mi papá pegado. Pero a Jesús no lo llamaban Jesús, hijo de José. A Jesús lo llamaban Jesús, hijo de María. Y eso tiene un impacto social y un impacto emocional. Imagínense qué duro para María, porque uno como mamá sufre cuando los hijos sufren. Y qué duro para Jesús el tener que enfrentarse siempre a que le digan, usted Jesús, el hijo de María, de una forma despectiva. María, que es amada por muchos y aún al día de hoy menospreciada e insultada por otros. María, aquella joven virgen que trajo físicamente a Jesús a este mundo, nos dejó un gran ejemplo de humildad, de sabiduría y de entrega al servicio de Dios. María fue una mujer valiente. Y les voy a dar un ejemplo sin salirme del tema. María era una mujer prudente. Ella sabía cuándo hablar, ella sabía cuándo actuar y sabía también cuándo callar. Dice en la Biblia, en Lucas 2:19, que cada vez que sucedía algo que marcaba su vida y le demostraba la divinidad de su hijo, ella guardaba estas cosas en su corazón. Para mí es muy difícil hablar de María sin causar un asombro y un gusto por ella. Ella fue la madre de Jesús, ella fue la que alimentó a ese bebé desde su pecho. Ella fue la que le cambió los pañales. Ella fue la que le dio de comer con sus manos. Ella fue la que estuvo ahí enseñándole a ponerse de pie y a caminar. Ella fue quien le dio desayuno, su comida, su cena cada día. La que lo vio llorando, la que lo tenía que calmarlo en las noches porque lloraba de bebé. Y en la Biblia no se habla mucho de estas cosas, pero es obvio que sucedieron. María, como joven valiente, enfrentó a una sociedad misógina con el riesgo de ser apedreada si se daban cuenta que Jesús no era hijo de José. Como madre, ella enfrentó los retos de criar a un niño y posteriormente a un adolescente y a un adulto que iba a transformar la historia del universo entero. Y todavía más, ella enfrentó el cruel dolor de ver morir a su hijo de la forma en que murió. Asesinado, torturado. Y al leer nos damos cuenta que después de la resurrección y ascensión de Jesús, ella se mantuvo fiel esperando la promesa del Espíritu Santo. Dice en Hechos 1:14 que María estaba ahí, en medio de ellos, en medio de los discípulos, orando. María estaba ahí, se menciona a la madre de Jesús entre ellos.
Ahora, al principio yo les dije sobre el rol de la mujer que educa. Y yo puse esta imagen simplemente porque cuando las mujeres somos niñas soñamos muchas cosas. Soñamos con ser y lograr muchas cosas, y conforme vamos creciendo, de repente nos vamos encontrando con cosas que la sociedad nos va poniendo, diciéndonos que no, que nosotras no. Esta semana pasada en la escuela de mis hijos fue la actividad de la feria científica. Y una de las cosas que a mí me encantó fue que los jueces de la feria científica eran un hombre y 3 mujeres científicas. Y yo dije, qué chiva, vamos por buen camino. Pero entonces, pensando en esto, vamos con María de nuevo. María es venerada y admirada en el cristianismo como la Virgen Madre de Jesús. Exaltar la virginidad y la maternidad como su principal atributo tiene la virtud de destacar una función central que hemos cumplido las mujeres a lo largo de la historia, que por supuesto tiene una dignidad y un valor innegable. Sin embargo, tiene el peligro de reducir a la mujer a simplemente esto, a simplemente su función maternal. Es más, la figura de María nos pone a nosotras las mujeres frente a un ideal imposible, el ideal de la Virgen Madre. Ante la imposibilidad de ser ambas, las mujeres cristianas hemos tenido históricamente solo 2 opciones: o sos virgen o sos madre. Tenemos que escoger o la casa o el claustro. Y cualquier cosa, cualquier expresión de la sexualidad o de lo femenino fuera de estos 2 márgenes está mal, está castigado. Cualquier cosa fuera de esto es considerado como sospechoso y en muchos casos abiertamente condenado. En el imaginario cristiano las mujeres somos o María o Eva. ¿Y qué pasa con las mujeres que no cumplen estas expectativas? Aquellas mujeres que nunca se casan, pero que no son vírgenes. O aquellas mujeres que se casan, pero que no quieren tener hijos. ¿Cómo habla la sociedad? ¿Y cómo hablamos nosotros mismos, los cristianos, de estas mujeres cuando no se cumplen estas expectativas? ¿Cómo juzgamos, tanto en la sociedad como en la iglesia? Justamente uno de los esfuerzos de la teología feminista y en especial de historiadoras de la iglesia y biblistas ha sido rescatar historias de mujeres de la Biblia que han sido silenciadas y que han sido olvidadas y que no entran en estas categorías. Las profetisas y reinas del Antiguo Testamento, las apóstolas y discípulas de Jesús, las diaconisas de los primeros siglos de la iglesia, las predicadoras, las rebeldes. Y no es malo ser virgen o ser madre. Yo misma escogí ser mamá, no es que esté mal, pero las mujeres somos mucho más que eso. Y es esa diversidad femenina la que ha sido tradicionalmente olvidada y condenada en el cristianismo. ¿Qué ha pasado con las mujeres en la iglesia? Algo común es que las intelectuales cristianas a lo largo de la historia sufrieron la persecución de la Inquisición, la censura de sus escritos, la imposición de silencio por parte de autoridades eclesiásticas. Vean, los escritos de la Madre Teresa de Ávila fueron censurados después de que ella murió. Hace muy poco tiempo nosotros no contábamos con los escritos completos de ella. Y claro, había críticas muy fuertes de la jerarquía eclesiástica de su tiempo, de los hombres.
Los escritos de Rosa de Lima, que fue la primer mujer de América canonizada. Estos escritos fueron quemados. Y la única fuente primaria que nosotros tenemos de la vida de ella es la canonización. Son las opiniones de clérigos de la época y de familiares contando acerca de la vida de ella. Juana de Arco, que fue canonizada hace nada, en 1920, fue quemada por la Inquisición por vestirse de hombre y por meterse en los asuntos de hombres como la guerra y la política, así como vimos que lo hizo Débora. Y vean, aunque las mujeres somos la mitad de la población mundial y hemos sido por siglos mayoría dentro de la iglesia, hablando de la iglesia católica, solo el 16% de los santos son mujeres, cuando somos mayoría en las iglesias. Y entonces yo me pregunto, esto es en la iglesia católica, pero ¿qué pasa en la iglesia evangélica? ¿Qué pasa realmente en la iglesia evangélica? ¿Quiénes somos las mujeres en la iglesia evangélica? ¿Creen ustedes que estas cifras son parecidas? ¿Creen ustedes que hay suficientes mujeres pastoras que no sean pastoras por ser la esposa del pastor, no, que sean la pastora de la iglesia, la líder, la que lleva la iglesia en su guía? Y yo sé que en las zonas rurales hay bastantes mujeres que están ahí liderando su iglesia, pero yo me pregunto, y aquí les dejo la pregunta a ustedes, ¿cuántas mujeres han visto ustedes oficiando una boda? ¿Por qué? ¿Cuántas mujeres han visto ustedes bautizando a los niños, bautizando a los adultos que toman la decisión en la iglesia? ¿Por qué? Y en relación al judaísmo, es verdad que Jesús criticó estas normas. El ritual de mantener a las mujeres excluidas. Como les decía con María Magdalena, Jesús quitó todo eso y él dijo, vengan las mujeres, vengan, aprendan. Y él estaba también rodeado de mujeres. Así como también él criticó la moral sexual hipócrita de sus contemporáneos. Cuando una mujer era hallada en adulterio, entonces la podían apedrear hasta matarla, pero a los hombres no. Jesús criticó eso. Pero no tardó mucho en que vinieran los primeros cristianos y quitaran todo eso y volvieran a inventar las prácticas de exclusión hacia las mujeres, sobre todo en el ámbito del culto. Y esto no se trata de poner al hombre en contra de la mujer, no se trata de eso, no es pelear por el protagonismo y el poder. La división por la división y el conflicto por el conflicto no aportan nada. Pero en torno al rol de la mujer en la iglesia, la pelea no es por quién es el más grande, sino simplemente por una igualdad de responsabilidades, por una igualdad de roles. Hace unos días hablando con José Pablo acerca de esto, contándole un poco de qué iba a hablar hoy, José Pablo me hizo un comentario que yo dije, uy sí, qué triste, tiene razón, de cuando llegan y le dicen a las mujeres, no, pero si ustedes llevan de las cosas más importantes de la iglesia, como digamos el ministerio de niños, es de lo más importante. Y hasta lo dicen en un tono así, ¿verdad? Como tranquila, vaya, siga. No nos interesa reemplazar a los hombres, no nos interesa. Lo que nos interesa es compartir responsabilidades y roles, tener voz y dejar de estar detrás, porque también tenemos mucho que aportar. Y hombres,
Yo sé que muchos de ustedes quieren esto, al igual que nosotras. Y yo estoy segura que si pregunto, muchos levantan la mano y dicen que sí. Pero yo me pregunto si realmente se dan cuenta de lo que conlleva el decir que nos pongamos en igualdad. Porque una cosa es decir que la igualdad entre hombres y mujeres y entonces los dos trabajamos en la casa y los dos aportamos dinero a la casa y todos dicen, súper, ¿verdad? Eso me parece súper bien, vaya, trabaja y adelante y vamos. Claro, llevamos esa carga entre los dos. Pero el estar iguales los dos significa también compartir los deberes de la casa. Porque los dos comemos, los dos ensuciamos, los dos usamos ropa y entonces nos toca compartir por igual. Los dos venimos cansados del trabajo, los dos tenemos tiempo reducido, por lo tanto los dos debemos ayudar. Y no es solo las tareas de cocinar, planchar, cocinar, lavar, sino también lo que es la carga mental. Y si ustedes no saben lo que es la carga mental, apréndanlo hoy. La carga mental es pensar en todas las cosas que las mujeres tenemos que pensar. Por ejemplo, ¿qué va a haber de comida hoy? ¿Qué hace falta en la casa y entonces hay que ir al súper a comprarlo? Si tenemos hijos, ¿qué van a llevar de merienda nuestros hijos? ¿Qué ropa se van a poner nuestros hijos? Si tienen horarios por clases extra, ¿cómo vamos a lidiar con esos horarios para que se puedan cumplir? ¿Quién los va a llevar? Ustedes saben que la mayor parte de las mujeres, cuando somos mamás, generalmente nos levantamos más temprano que el hombre. Alistamos niños, nos alistamos nosotros. Tenemos que llevar niños a la escuela. Después nos vamos para el trabajo. Cuando salimos del trabajo, tenemos que pasar a comprar algo que hace falta en la casa para hacer. Vamos por los niños a la escuela. Nos toca atender a los niños, nos toca darles de comer, alistarlos para dormir. Y cuando ya los niños se duermen, nos toca limpiar la cocina, el desastre que se hizo, que lavar los platos. Y en muchas casas, mientras la mujer está haciendo todo esto, el hombre aquí viendo tele. Igualdad para todos. Y entonces eso hace que las mujeres tengamos una jornada laboral mucho más grande que los hombres. Y entonces aquí yo vuelvo a hacer la pregunta, hombres, ¿estamos dispuestos a que haya cambios para que tengamos igualdad? Y mujeres, ¿ustedes están dispuestas a ponerse límites a ustedes mismas y a ponerle límites a su pareja para que haya igualdad? Porque a veces nos cuesta. Y lo digo porque yo soy una de esas. Viera cómo me cuesta a mí cuando José Pablo llega y me dice, ¿te ayudo a cocinar? Y yo, no. Nos cuesta a nosotras también. Somos difíciles. Tenemos que ponernos límites a nosotras también. Lo importante de conocer estas historias de las grandes mujeres que les presenté ahora es saber que las mujeres somos importantes para Dios, pero también somos importantes para la humanidad. No solo por el hecho de que traemos vida a este mundo, somos importantes en muchos ámbitos, pero también hay cosas demasiado importantes que debemos ver. ¿Qué tenían en común estas tres mujeres? Uno, fueron mujeres que tomaron decisiones. Eran mujeres de actuar, de hacer algo. Dos, mujeres que no tuvieron miedo a lo que la sociedad les dictara. Y tres, mujeres que se rodearon de hombres que las apoyaron. Mujeres que tomaron decisiones. No nos quedemos ahí. No nos quedemos sin hacer nada, tomemos decisiones, hagamos algo, seamos valientes. Tomemos decisiones y actuemos.
Seamos valientes como Débora, que fue la primera jueza, que dirigió una guerra que fue victoriosa. No tengamos miedo en ser las primeras en algo. No tengamos miedo de hacer cosas por el qué dirán. Como María Magdalena, que estuvo ahí a la par de Jesús, aprendiendo de su gran maestro, sin importar el qué diría la cultura que dictaba que la mujer no debía estar ahí. Seamos como María, la madre de Jesús, tan valiente en decir sí a un gran reto. Y algo que yo considero demasiado importante: rodeémonos de hombres que nos apoyen, como Barak apoyó a Débora, como José apoyó a María, como Jesús apoyando a todas las mujeres. Rodeémonos de hombres que nos den un valor, de hombres que nos ayuden a lograr nuestras metas y nuestros objetivos. Juntémonos con hombres que nos valoren y que no nos minimicen, de hombres que nos hagan sentir vivas, que nos vean como iguales, pero que no se queden ahí, sino que nos traten como iguales también. Hombres, seamos complemento, ayúdennos. El ver historias, el leer, el identificarse con algún personaje a nosotros nos ayuda, nos da coraje, nos anima. Porque muchas veces al ver historias nos identificamos. Y entonces agarramos para nuestro saco, agarramos valor y vamos adelante con todo. Yo, entre muchas de estas series y películas que he visto, muchas de las que salen ahí, les recomiendo una que ojalá puedan verla, que se llama Inconcebible. Es dura, pero es buenísima. Y quiero terminar aquí. Pongámonos de pie nada más un momentito y oremos juntos. Jesús, gracias. Gracias por estar en medio de nosotros. Gracias por enseñarnos a que las mujeres somos valientes, Dios. Gracias por permitir que podamos entrar con todos los hombres. Gracias por permitir sentirnos valoradas, Dios. Yo te pido que nos des valentía, Señor, que nos des la valentía que tuvo Débora para profetizar que iban a ganar una guerra, para estar ahí luchando en medio de la guerra. Danos la valentía que nosotras y nosotros necesitamos para estar en medio de nuestras guerras. Danos la fortaleza para tomar decisiones. Quítanos los miedos que nosotros podamos tener al tomar decisiones. Yo te pido, Señor, que podamos seguir a Jesús como María Magdalena. Y te pido que nos ayudes a rodearnos de hombres que nos apoyen. Que nos ayudes a no sentirnos solas, a poder apoyarnos unas a otras y a poder juntarnos con personas que nos den las fuerzas y la valentía para poder lograr las metas que nosotros tenemos, Dios. Amén.